And hoy es Café con Corazón, es lunes, and how are you? ¿Cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios. Es ya lunes, diciembre, empieza este último mes del año, así que interesante. ¿Y ustedes? No, no puedo creer que sea el último mes del año, aunque creo que vengo repitiendo que no puedo creer que sea tal mes desde agosto, pero estoy muy, muy emocionada. Es mi época favorita del año, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Yes, I know. I've been saying, I can't believe it's 2022 and now it's going to be 2023. It's like that moment you realize that you're turning into your parents because you heard them say when you were a kid, like, oh, all this stuff. It's like, yeah, no, it's happening. Así es. Todos nos estamos convirtiendo en nuestros padres lentamente. Okay. We're about to go into a goal setting season where everybody sets their New Year's resolution. And I want to talk about commitment on this beautiful Monday morning. Commitment. Así es, entonces estamos a punto de iniciar esa época donde se ponen metas, se materializan sueños, se ponen ideas y hoy queremos hablarles de lo principal de este proceso que es el compromiso, tener compromiso. Yes. Okay. So, how do I say commitment? Compromiso. Compromiso, Compromiso. Okay. Which is different than promise. promesa. Promise es Prometer. promesa. Promesa. Okay. Ajá. All right. I tried. They seem related, but Sí, at the same time, I don't know. Okay. they're They seem definitely, I mean, it's related. It's Absolutely. related. It's not Yeah. the same. They're related. Okay. So with commitment, I just celebrated my 17th wedding anniversary. I got married when I was 20. You do the math. I just had my 17th wedding anniversary. Thank you. I can hear everyone applauding. And, I think that it's easier to be committed to other people than it is to be committed to yourself. Because when you break commitments to yourself, nobody knows it. But if you break commitments to other people, someone else is holding you accountable. So the question I have is, what commitment are you going to make to yourself this year? Así es, entonces la abogada está celebrando otro aniversario de bodas, puede escucharlos a todos aplaudir en los comentarios. Y parte de esto, lo importante que, bueno, creo que todos podemos reconocer es el compromiso, porque siento que en la sociedad es muy fácil reconocer cuando tu compromiso le ha fallado a otra persona, a tu pareja, a tus hijos, a la escuela. Pero a veces lo complicado, lo secreto es cuando te fallas a ti mismo, cuando rompes el compromiso contigo mismo o contigo misma. Yeah. So when we make commitments and promises to ourselves and we break them regularly. So a big one for me is I'm going to go to the gym, or I'm not going to eat sugar, or I'm not going to lose my temper with my kid when they throw a fit in public and they're calling me names. I'm not going to lose my temper. You make these promises to yourself and then you break them. I break them. And all that does is erode your belief in yourself. Exacto, entonces creo que todos nos ha pasado que decimos, vamos a tener más paciencia, voy a ir al gimnasio todos los días. A la abogada le pasa que a veces está con sus hijos en un lugar público y dice, no voy a perder mi paciencia cuando se porten mal. Y la cosa es que una vez que empezamos a romper esos compromisos con nosotros mismos o con nosotras mismas, al mismo tiempo estamos de alguna manera minando la confianza o la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, no solo es la ruptura del compromiso, es también esta situación en la que afectas cómo te relacionas contigo misma y cómo y cuánto crees en ti mismo o en ti misma. Yeah. So what I want to encourage you to do, and it's something that, it's you have to set a small commitment first. But when you make the commitment, you have to mean it. Like, you're not going to not do it. You are going to do it.
Kind of like, I remember when I was pregnant with my twins, I was massive. Like my stomach came out my wrists. It was up to here. My stomach was so big, and I had to have a C-section. And I'm sitting on the table, and they're about to give me the big jab in my back. And I turned around to the doctor and said, "I don't want to do this anymore. I want to leave." And they were like, "You're not going anywhere. You have to do this." It's that kind of commitment that you need to set yourself up for creating small bits of belief where there's no backing out of it. So sometimes you have to tell other people that you're going to do it. Sometimes you have to, like, maybe it's a post on Facebook, maybe it's an accountability buddy where you're like, "Hey, friend, I really want to, you name it. Maybe if you have a housekeeping business and you're wanting to get one more customer per week so that you are able to earn more money, do more work to earn more money, but you're kind of hesitant to market yourself, you're going to do one Facebook Live a week for 5 minutes, and you're just going to tell everybody while you're on property, you're going to grab your phone. "Hey, it's Hillary. I'm at such and such place. Look how amazing this property looks. If you know anybody who's looking to hire someone like me who does an amazing job of keeping house, please let me know because I'm looking for one more amazing customer to be able to help every week." It will take you 90 seconds, but I promise that type of thing is going to help you grow your business. Sorry, Sarah, I'm talking a lot. I'm going to stop you. Exacto, entonces hoy la abogada tiene un reto para todos y todas las personas que nos están viendo y esto es empezar a construir ese camino a la confianza de nuevo. Y esto lo vas a hacer a través de un pequeño compromiso, una pequeña promesa, algo que puedas cumplir, algo que puedas alcanzar, porque no lo vas a hacer, definitivamente lo vas a hacer y ella cuenta que tiene que ser un tipo de compromiso como cuando ella estaba embarazada con sus gemelos y su estómago llegaba hasta sus manos. Y cuando estaba a punto de tener la cirugía, le iban a poner la inyección en la espalda y ella dijo, no, no quiero hacer esto, me voy a ir. Y el doctor le dijo, no, claro que no te puedes ir, te tienes que quedar aquí. Es ese tipo de compromiso que te estamos retando a hacer, porque eso va a construir poco a poco tu confianza en ti mismo o en ti misma. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de limpiar oficinas, de limpiar casas y quieres conseguir un cliente más a la semana, solo uno, para que puedas tener más trabajo y más ingreso, lo que vas a hacer es que vas a ir a un lugar que hayas limpiado, vas a tomar tu celular, vas a ir a Facebook, vas a hacer un en vivo, vas a mostrar todo lo increíble que has trabajado y vas a decir a la cámara, hola, este es mi negocio, si conocen a alguien que quisiera una increíble ayuda, aquí estoy, quiero conseguir otro increíble cliente y listo, te va a tomar 90 segundos, pero esto te va a acercar a tu meta y vas a tener ese compromiso contigo mismo o contigo misma y eso va a ir reconstruyendo la confianza y la fe que tienes en ti mismo. Yes. Okay. So if you want to do big things with your life, you have to make small promises that you commit to yourself. Like, as much as I love my husband, and I love him a lot, it's been 17 years and we were engaged for a year. I've been with him for almost half my life. It might be half my life at this point. My life won't mean anything if I only keep promises I make to him. Yes, I will do my best. Yes, I will love you until I die. Yes, I will take care of you in sickness and health. But what will my life mean to me? That's promises for someone together. And it's the same with my kids. What are the promises I want to make for me? What are the commitments I'm going to make for me? It's like in the airplane when they say to put your oxygen mask on first and then help others. This is believe in yourself so that you can help inspire your family to believe in you as well. And that's so important. Ujú. Y creo que algo que se me olvidaba traducir es que tal vez vas a necesitar a un amigo o a una amiga que te ayude a mantenerte
a mantenerte segura de tu meta. Tal vez vas a tener que decirlo en Facebook, tal vez vas a tener que decírselo a alguien para que te ayude. Y lo importante aquí es, no le estás haciendo esa promesa a esa persona. Este compromiso, este reto lo estás haciendo contigo mismo o contigo misma, porque si no te haces esos pequeños compromisos a ti mismo o a ti misma, eh, ¿de qué va a ser tu vida? Si quieres hacer grandes cosas con tu vida, tienes que hacer todos estos pequeños compromisos que te van a llevar a eso. ¿Por qué? Porque si la abogada tiene 17 años, 18 con su esposo y lo ama y lo va a acompañar siempre, y a este punto han estado más unidos de lo que han estado separados, pero no puede vivir con promesas que le haga solo a él o solo a sus hijos, porque esas son promesas para alguien más. Ella también tiene que hacerse promesas, ella también tiene que hacerse compromisos y es así como reconstruimos poco a poco nuestra confianza en nosotros mismos y mismas. Yeah. After you build, this is last week we talked about lifting weights with growing your gratitude. This week it's lifting the weights of belief in yourself. Because at the end of the day, like you can be committed to and make promises to all these other people in your life, but at the end of the day, if you don't believe in you, if you don't believe that what I say will be done, if you don't have that kind of conviction, then you're always going to be anxious and you're always going to be relying on other people. And what we want you to do, and what I want for my life, and Sarah, what I want for your life, and Dulce, what I want for your life, is for you to have such self-confidence that even if someone else lets you down, you know that you did the right thing. You honored yourself, you honored your word, you were committed. And that is where the power is at. Ujú. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de las promesas a alguien más, de las promesas, estos pasos de fe, esta confianza tiene que estar en ti mismo, en ti misma. La semana pasada hablábamos de ejercitar el músculo de la gratitud. Esta semana queremos que ejercites el músculo de la confianza y de creer en ti mismo, porque la cosa es que si tú puedes prometerle muchas cosas a muchas personas, pero si empezando por ti no crees que las puedes lograr o que las puedes obtener, entonces no importa lo que diga el mundo. Y la cosa es que una vez que empieces a ejercitar este músculo de confiar en ti mismo, de amarte, de mantener esos compromisos que sabes que quieres mantener contigo misma, entonces conforme vayas por la vida, la gente no importa que te falle, no importa que se equivoque, no importa que te deje caer, siempre vas a tener esa confianza en ti mismo para tener esos compromisos y continuar en este camino. Así se construye la confianza y creer en nosotros mismos. And what this relates to, coming from an immigration lawyer, like, let's be real. We're here to talk about one thing. I have met people who they were committed to getting to this country. They were so committed that they would get stopped at the border once and try again. Second time, try again. Third time, try again. And I'm, of course, not saying everyone should act in that way. But what I am saying is that is commitment. That is commitment when I don't care. This is the next level for me. I'm going to do this no matter what. That's commitment. Now, what ends up happening is the commitment was to get to the United States and make a better life, send money to family, maybe go back home, but then you build a life here. And what I think people have forgotten is that initial commitment. The initial commitment was never to come to the United States and live like a second-class citizen. The commitment was to come to the United States and live the biggest life I can. And when you drop out on part of that commitment, it's like, I want to, what would be a goal? I want to raise my kids to be good people. All four of them. I got 4 kids. I want to raise my kids to be good people. I am committed. We'll say you too, babe. I am committed to raising 4 good people. But I get tired. My last kid, he is a handful. Both of you know it, right? So you know what? I changed my mind.
I changed my mind. I'm just going to raise 3 good kids because I'm too tired. I'm worn out. The other 3 have worn me down. I have other commitments now. I've got a very busy life. My 4th kid, I'm going to give up on him. We'll see how it goes. That's what we do to ourselves when we enter this country and we say, I'm committed. I'm going to get here no matter what. And then we just quit. We quit on ourselves. And we say, I've got 3 things, a job, a roof over my head, and a family, but I don't have freedom. But it's okay. I don't need freedom. No, my friend, it's time to recommit to having it all. I want you to have the roof over your head, a great job, your family in the United States and in Mexico and in Guatemala and in El Salvador and Cuba and wherever you're listening from. And I want you to have the freedom to choose the whole life that you want to have. Don't give up on all of it. Commit to it like you did when you came to the country. Commit that way. Así es, entonces. Let's go, Sarah. Y bueno, obviamente nosotros sabemos, estamos aquí, somos Nueva Frontera Immigration Law, entonces esto lo vemos con nuestros clientes todo el tiempo. Vienen una vez, los detienen, intentan otra vez, los detienen 3, 4 veces hasta que logran cruzar. Y de ninguna manera estamos diciendo que todas las personas tengan que hacer esto, pero eso nos muestra el compromiso que tienen de llegar a este país, de alcanzar esta vida, de cambiar totalmente lo que conocen, de tener ese trabajo soñado. ¿Y qué sucede después? Logran están aquí algunos años, a lo mejor solo venían por unos meses, a lo mejor solo querían juntar dinero, mandar a México, a Guatemala, después formas una familia aquí, pero ¿qué sucede en medio? ¿Qué sucede después? Muchos de nuestros clientes, a lo mejor tú que nos estás viendo, olvidaste por qué viniste aquí. No viniste solamente a tener un trabajo, a tener una familia, viniste porque tenías un sueño, porque querías una vida diferente, porque querías ser libre y tal vez lo has olvidado en el camino. La abogada tiene 4 hijos y ella está dedicada a criar 4 buenas personas, no 2, no 1, 4 buenas personas. ¿Y qué pasaría si al cuarto dijera, no, ya es muy difícil, estoy muy cansada, ya estoy muy grande? ¿Qué pasaría? ¿Solo lo dejaría así, que hiciera lo que quisiera? Y eso es lo que a veces pasa con nosotros mismos. Abandonamos esos compromisos con nosotros mismos porque estamos muy cansados, porque ya fue mucho tiempo, porque no estamos tan mal. Esta es la mentira más grande, no está tan mal. Entonces, hoy queremos a ti que nos estás viendo, que llamarte a ese compromiso de nuevo de las cosas que merecen. Nosotros sabemos que tienes un techo sobre ti, tienes un trabajo y tienes a tu familia, pero te falta la libertad. Y tal vez has dicho que no es tan importante, que no pasa nada, pero sí pasa. Queremos que tengas la mejor casa que puedas, queremos que tengas un negocio exitoso, queremos que tengas a tu familia aquí, a tu familia en México, Guatemala, El Salvador, y queremos que vivas libre, porque ese es el compromiso por el que viniste. Cuando inicialmente llegaste aquí, tenías ese sueño, tenían esas ganas, y hoy queremos recordarte ese compromiso contigo mismo de vivir libre y de vivir la mejor vida que puedas. Yes, Dulce, what she missed? What do you want to add? Bueno, realmente es vida solo hay una y la oportunidad y la decisión es tuya. Nadie más va a notar que te defraudaste a ti mismo. Somos nosotros mismos quienes lo notamos. Podemos no defraudarle al amigo, al trabajo, al vecino, no lo sé, a una meta de un coche, pero ser tú mismo y creértela tú mismo, esto te da seguridad. No importa lo que el otro o la otra persona dice, lo más importante eres tú y tu seguridad, sin importar qué es lo que esta otra persona, esta otra cosa haya dicho. Eres tú lo más importante. Yes, so good. So if you are ready to make the commitment, send me a message right now. And if you're not ready yet, don't message me. Just
Start making those little promises to yourself and build those little promises and build those little promises and fulfill your commitment to yourself until you're ready to say, I am ready to commit to getting my immigration papers. Because when that day comes, we will be here ready for you. And if that day is today, just send me a message right now and we're ready for you right now. Así es. Entonces, para todas las personas que nos están viendo que están listas, mándanos un mensaje. Estamos listos para ti, queremos saberlo todo, queremos ayudarte. Pero si no estás lista, si no estás listo, esto está bien. Solamente te pedimos que analices, que tomes el primer paso de empezar a hacer compromisos contigo misma, contigo mismo. Empieza a crecer esta confianza, porque cuando estés listo para tomar ese paso, cuando estés listo para agarrar tus papeles, vamos a estar aquí para ti. Entonces, por favor, toma esta enseñanza, recuerda esos compromisos, recuerda esos sueños que tenías de grandeza. Estamos aquí para ti, por favor. Eso, pensaste que alguien nos dijo tu vida y hoy quieres empezar tu caso, por favor, envíame un mensaje. Yes, thank you so much, ladies. Have a wonderful day. Tenga buen día. And hasta luego. Tenga buen día. Adiós. Tenga buen semana, right?